cuando tú lees la historia, la migración se ha dado más es en lo masculino, ¿no? Los que migraban antes eran los hombres. Los hombres eran los que iban a la guerra, iban a encontrar proyectos a otros países y eran las mujeres las que se quedaban cuidando en casa a las crías, ¿no? Y se quedaban cuidando el territorio. Ahora yo creo que estamos a la par. Fue bonito ver cómo las mujeres castellanoparlantes tenemos una apertura del corazón mucho más natural para hacer relaciones en un país tan frío como Alemania, porque esas relaciones llegaron a través de las mujeres, no llegaron a través de los hombres. Y si ayer estábamos muy felices, hoy pueda que no estemos tan felices. Entonces es aprendernos a sostener y a sostener en lugares que no son tu territorio, pues a veces cuesta más. Su momento, ¿no? Su edad, su estadio individual, cuando migra y por qué migra y desde dónde migra y cuál es el objetivo por el migrar, ¿no? Hola una vez más a todos, bienvenidos a La Voz Menguante y el capítulo de hoy nos emociona porque nos toca el alma muchísimo a las dos, a Tuchi y a mí. Son cientos de experiencias, emociones, pensamientos, cosas que se vienen a la mente, dudas, pequeñas victorias del día a día que componen mucho de lo que hoy somos y es migrantes, las dos somos migrantes. Y migrar no solo se trata de cambiar de lugar, sino es dejar atrás todo lo que uno conoce, cargar con su historia, con su identidad y abrirse paso entre el miedo, entre lo desconocido, entre nuevas culturas, entre nuevas ilusiones, pero también pérdidas, renuncias que uno hace cuando deja todo atrás y la esperanza de iniciar en un nuevo lugar. La migración es un proceso muy importante que despierta un montón de cosas interna y externamente en todas las personas que elegimos este camino. Hoy vamos a hablar de migración claramente voluntaria, de los procesos difíciles y de los procesos también bonitos de crecimiento que trae esto. Y para mí personalmente es un episodio muy importante porque siento que es darle lugar a la magnitud de lo que trae este proceso, porque siento que en algunos momentos no se lo he dado. Y la invitada de hoy es una invitada que es espectacular, que es colombiana, mujer, madre, esposa, terapeuta sistémica. La voy a dejar a ella misma presentarse. Diana, bienvenida. Hola Cami, hola Diana. Muchas gracias por la invitación. Sí, soy una mujer de casi 49 años, nacida en el suroccidente colombiano, en una ciudad que se llama Popayán, nací. He migrado ya en 4 países diferentes, incluido el mío, pero en diferentes ciudades, ¿no? Desde el sur hasta el norte. Y has migrado 40 veces, que es algo, 40. un número Ya, ya, importante. ya, ya, ya estoy un poquito cansada, la verdad. Ya lo que al principio Normal. era un gozo y una adrenalina y se iba con ritmo. Ahora lo hago con ritmo, lo hago un poquito con ojos cerrados, ya las maletas se empacan solas, pero sí, ya creo que han sido 20 años, un poco más de 20 años de muchas maletas hechas y creo que ya voy en declive para poder ya echar un poquito de raíces. Bueno, aquí vamos a tratar esos temas y gracias por estar aquí, contarnos tu experiencia migrando, que siento que es algo que no es corto ni es pequeño. Así que, ¿qué puedes hablarnos en primer lugar y de manera general sobre esta Diana migrante? Pues la Diana migrante siempre ha estado, yo creo, desde muy corta edad. Como dirían los astrólogos, pues es que soy Sagitario, entonces soy una viajera constante. Me encantan los viajes, me encanta poder descubrir nuevos lugares y nuevas personas, nuevas culturas. Y siempre fue mi deseo desde muy chica, lo desconocido, lo de afuera, el poder montarme en un bus, en una chiva, en un carro, en un avión, en un barco. Bueno, eran cosas con las que yo soñaba. Y mi primera migración fue cuando salí de casa de papá y mamá a Cali a estudiar mi carrera profesional, que fue comunicación social y periodismo. Y esa fue la, Colega. Sí. sí, esa fue mi primera migración de haber estado en una ciudad, prácticamente un pueblo muy pequeño, muy tradicional,
a ir a una ciudad que ofrecía mucho más, ¿no? Era mucho más grande, era mucho más cosmopolita, donde también de una u otra forma, pues este tipo de ciudades en Colombia convergen personas de diferentes latitudes, entonces era como el gran viaje, ¿no? El primer gran viaje de mi vida. ¿Cuál ha sido ese impulso que ha guiado para que estés constantemente cambiando de lugar y cómo te ha transformado cada lugar? Quería probarme de algo totalmente diferente a lo que ya había visto en todo ese sistema familiar que era tan conservador, ¿no? Popayán es una ciudad muy de tradiciones, muy estructuradas, muy acartonadas, Muy católica, ¿cierto? muy católica, muy de seguir al pie de la letra en secuencia, ¿no? Jerárquica, lo que abuelos, padres te tienen que dejar, ¿no? Y era como una búsqueda muy profunda mía. Acepto, sí, yo estaba muy orgullosa de saber de dónde venía y de mis orígenes, pero era un llamado muy interno a querer probar otras cosas, a querer hacer mi camino a mi modo. Eran olores que solamente tenían que percibirlos yo, eran sabores que solamente quería vivirlos yo a través de mis sentidos. El poderme probar si yo era capaz de llegar a una ciudad mucho más grande y por cosas tan pequeñas como de aprender a coger un transporte público, a escoger un lugar donde vivir, un grupo de amistades, cómo me voy yo a desenvolver en un nuevo lugar con nuevas prácticas totalmente diferentes a donde uno venía, ¿no? Y a los 18 años, que uno está también como muy ávido para comerse el mundo, ¿no? Entonces ese fue yo creo que mi impulso más grande, que duró pues los 5 años de la carrera y yo creo que ahí empezó ese periplo de la Diana Andariega. A los 23 años me graduó, Colombia estaba pasando una situación económica, política y laboral bastante precaria y no consigo trabajo donde yo quería experimentarme, entonces me lanzo como empresaria y lanzo mi emprendimiento y ese emprendimiento va más orientado al diseño y al trabajo con comunidades indígenas y con comunidades campesinas del departamento. Y empiezo a hacer esos viajes de mochilera, a ser parte de esas comunidades. Entonces, yo subía a Silvia, subía a estar con los NASA, a estar con campesinos en la cordillera haciendo telares de algodón, haciendo también con toda la parte de la sericultura en el Cauca. Entonces conocí gente muy bella y con esa gente pues obviamente viajamos muchísimo y conocí parte de mi territorio de una manera muy diferente que me siguió abriendo como más ganas de seguir explorando a esas migraciones, ¿no? Porque cada vez que tú viajas, así sea al pueblito el que está enfrente tuyo a trabajar con gente que tú antes no conocías, pues estás migrando a su cosmovisión, ¿no? Estás migrando a su mundo y ellos de una u otra forma entran al tuyo, ¿no? Y entonces empieza como esa simbiosis tan bonita que se da en ese transitar de las pequeñas y grandes migraciones. ¿Cómo empieza la construcción de tu familia, de la Diana ya graduada, de la Diana ya, digamos, adulta, en ese proceso de cambio de lugar? ¿Cómo se desarrolla también? Pues yo una vez cuando salí tuve que volver a casa de papá y mamá. A los 18 todos queremos irnos, queremos ese desapego de papá y mamá. Por esa misma situación que les platiqué anteriormente, tuve que regresar a casa de papá y mamá. Y en ese transitar conozco al que soy mi compañero. Decidimos compartir nuestros caminos juntos a los 28 años. Y esa es mi migración al extranjero, la primera. Y migro aquí a España y migro hacia la parte de la Garrocha, que es vuelvo otra vez como a esos lugares pequeños. Entonces llego a vivir donde vivía mi esposo en ese entonces, que era un pueblo de 1.000 habitantes, un lugar lleno de mucha naturaleza, de mucho silencio, como que no era la idea de lo que yo había soñado que era Europa. Yo tenía una idea como que Europa era más ciudad, más arte, cultura, y no como estar en medio de una montaña rodeado de tan poca gente, ¿no? Además que era un lugar donde casi todos los habitantes eran ancianos. Los jóvenes éramos
tal vez 50 jóvenes en toda la comarca. Entonces Ush, claro, fue, súper diferente. sí, muy confrontativo, ¿no? De espíritu, de saber cuál va a ser mi rol, qué voy a hacer, qué puedo yo hacer en este territorio, ¿no? Y de también uno, siendo esposa primeriza, pues obviamente sin saber cómo es esto, era primeriza, recién casada, primeriza en una migración al extranjero, primeriza hasta en el idioma porque pues en La Garrocha solo se habla catalán. Era muy raro que alguien te hablara castellano. Mm. Entonces sí fue una confrontación bastante fuerte. O sea, tú te querías retar desde todos los lugares posibles. Con todos estos 20 años de migración, cuando tú lees la historia, la migración se ha dado más es en lo masculino, ¿no? Los que migraban antes eran los hombres. Los hombres eran los que iban a la guerra, iban a encontrar proyectos a otros países y eran las mujeres las que se quedaban cuidando en casa a las crías, ¿no? Y se quedaban cuidando el territorio. Ahora yo creo que estamos a la par tanto mujeres como hombres que estamos migrando. Hoy en día somos muchas mujeres las que por voluntad migramos a otras latitudes y nos probamos como lo que dices tú, ¿no? ¿Cuáles son esos retos personales que me llevan a ir a estudiar o me llevan a casarme y a quererme mudar de país? Entonces sí son muchos retos inconscientes que nos mueven hoy en día las mujeres para ir a descubrir nuevos horizontes, ¿no? Pensando en mi historia familiar, las personas que llegan eran hombres que llegan de otros países, eran hombres y se casan con mujeres de ahí, de ese lugar, de Colombia, bueno, en realidad de Venezuela, y vienen de Europa y así es como empieza digamos que este linaje familiar migratorio que tengo y que probablemente todas tenemos siendo colombianas. Entonces es muy interesante y me gustaría preguntarte en este momento, ¿qué sucede entonces con ser mujer y migrar? Yo no pongo en duda que las mujeres tengamos muchas capacidades, mucha fuerza, mucha entereza, pero siento que en ese periplo nos estamos posicionando en diferentes roles al mismo tiempo y tal vez no nos estamos apapachando lo suficiente en algunos que son muy vitales para nuestro desarrollo armónico como mujeres, de sostener, de nutrirnos nosotras mismas individualmente, ¿no? Por el afán de ir a estudiar, por el idioma, ir a trabajar y si quedas embarazada, pues también ser madre al mismo tiempo y sostener el nido. Obviamente es mi experiencia, pero yo aconsejo que sea paso a pasito, como cada cosita en su momento, cada cosita en su lugar. Ser mujer a los 28 migrando tú porque quieres ir a estudiar algo al extranjero, es un lugar. Pero cuando tú migras siendo esposa de un extranjero, es otro lugar. Si tú migras por violencia, es otro lugar. Entonces, si ya migras siendo madre, es otro lugar. Entonces yo creo que cada mujer tiene su momento, ¿no? Su edad, su estadio individual cuando migra y por qué migra y desde dónde migra y cuál es el objetivo por el migrar, ¿no? Sino que cuando uno hace familia es muy distinto. Uno hace parte de un sistema. Tú también lo eres, pero tú eres tu propio sistema cuando decide ponerse en un avión y llega a otro lugar. Tú empiezas a construir tu sistema simbólico de una u otra manera. Pero cuando tú ya estás casada y sales y di tú en 6 meses viene un bebé y tú en esos 6 meses estabas con algún proyecto de aprender un idioma, de ver quién soy yo dentro de este nuevo territorio. Entonces empiezas a trifurcarte como la mamá pulpo. Tienes que empezar a responder por ti misma, por tu estado anímico, por cómo veo yo y huelo y siento el territorio que me está acogiendo, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con mi esposo y con la nueva familia. Y si estás gestando, pues cómo también me relaciono con este nuevo momento que es de gestar una vida, ¿no? ¿Cómo me sostengo yo? ¿Cómo sostengo al nuevo ser? ¿Y cómo permito que el territorio me sostenga en toda esa danza de emociones, sentimientos y de tantas cosas?
Sí, y qué complejo como priorizar también, priorizarse a una misma, como decir, ¿y en qué momento le doy espacio a mí misma y a mi cuidado? Yo creo que también hemos romantizado mucho el ser madres, ¿no? Y también hemos romantizado mucho ser mujeres, porque cuando uno es madre, uno está para el otro. Es que eso no se piensa, eso se es. Y entonces ese fuego que tú tenías para ti, tus ilusiones, los pones al servicio de otra vida. Y nos guste o no, tienes que dejarte un poquito en segundo plano. Yo siento que tiene que ser así. Lidiar con eso, pues de eso se trata el camino de la vida, ¿no? ¿Cómo hago para seguir que ese fuego no se pierda en mí, para mí, sino que lo pueda nutrir a través de otros, pero que también me quede y me corresponda a mí, sin abandonarme? Ahí te entiendo mucho porque yo atravieso por una situación muy similar y ahí también el mayor reto es también yo emocionalmente mantenerme, digamos, estable, porque no es que no me pueda permitir estar triste, porque pues puedo, ¿quién me va a decir que no? Pero la misma también el instinto de cuidado y la necesidad de él, a veces ni siquiera me da tiempo para procesar y para poder sentarme a decir, estoy agotada, estoy triste, estoy confundida, estoy sola, que es un tema, la soledad de la mamá migrante es una cosa que no se discute y lo que tú dices, estoy muy de acuerdo. La maternidad está romantizada, no en cuanto a lo que es, porque tú y yo sabemos que es algo precioso, pero sí en cuanto a que qué tanto me estoy suprimiendo yo también por poder sentir, poderme quejar, poder decir estoy agotada o me siento sola. Me ha pasado a mí que me dice mi mamá con todo el amor, pero sola porque si tienes al bebé ahí, aburrida porque si tienes todo el tiempo estás jugando con el bebé. Yo creo que se nos ha olvidado que somos cíclicas y si ayer estábamos muy felices, hoy pueda que no estemos tan felices. Ujú, Entonces es aprendernos a sostener y a sostener en lugares que no son tu territorio, pues a veces cuesta más. Cuesta más total. porque cuesta más levantar la mano y decir, ¿y yo ahora a quién llamo para poder llorar? ¿Y yo a quién le Ujú. puedo levantar la mano para decir, necesito simplemente un abrazo de alguien? Porque ya no tengo a mi tribu de sangre al lado. Y tú nos habías contado en la entrevista previa algo que me pareció muy interesante, fue que en tu migración cuando fuiste madre, también hiciste un esfuerzo por construir tribu, por construir comunidad, por generar esa convergencia entre mujeres. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que me centré yo más en el idioma, también porque Alemania es un país que te exige cuando tú llegas siendo esposa de alemán a residir en Alemania. Bueno, en la época que yo llegué, hace 18 años, te obligaban, ¿no? Tenías un tiempo específico para presentarte al instituto a aprender alemán. Tenías 6 meses. Entonces, como que ahí me enfoqué mucho en hacer también relaciones, pero obviamente yo ya tenía una edad. Yo tenía 30 años y la gran mayoría de los estudiantes tenían 18, 16, 17. Entonces yo era la mamá de todos ellos. Cuando ya empecé a tomar un poco más de confianza con el idioma, fue cuando ya empezaron a llegar mujeres latinas casadas con alemanes, austriacos y belgas, que las empecé a encontrar en el parque, dando una vuelta. En la panadería escuché un poquito de español y yo dije, ups, aquí es, esta es mía y venga, y yo le hago la conversa, la invito a un café. Y así fuimos haciendo tribu. Fue bonito ver cómo las mujeres castellanoparlantes tenemos una apertura del corazón mucho más natural para hacer relaciones en un país tan frío como Alemania, porque esas relaciones llegaron a través de las mujeres, no llegaron a través de los hombres. Todos los hombres eran alemanes, como ya les dije, las mujeres éramos las latinas, éramos colombianas, argentinas, peruanas y españolas. El tejido humano se da mucho más fácil a través de la mujer, porque la mujer es biología y es la que lleva ese instinto, ¿no? Ese instinto de nutrirnos, de armar red. Yo era la única madre. Al principio no me sentí como muy valorada porque me acuerdo que habían algunos, casi todas estaban haciendo maestrías en ese momento
Y los comentarios de ellas eran, es que como tú tienes todo el tiempo del mundo, porque como tú eres mamá, entonces tú tienes todo el tiempo del mundo. Y es que nosotras sí vivimos muy ocupadas porque nosotros trabajamos, estudiamos, entonces no nos queda tiempo, entonces pues, y yo obviamente callada, y era como esa confrontación también como, oiga, pero yo también estudié, oiga, pero ¿cómo es eso de que me dicen que yo no hago nada si yo estoy siendo mamá, si yo estoy tratando de hacer una vida aquí, aprender un idioma, ver qué rol voy a ver yo en el futuro? Y bueno, pasaron muchos años y hace muy poco, varias de ellas quedaron embarazadas, hace muy poco. Y me encontré con unos de ellos, nos encontramos en Colombia en unas vacaciones y una de ellas se me acerca y me dice, Diana, que yo quería decirte que me equivoqué hace tantos años de haberte dicho una vez que tú tenías todo el tiempo del mundo porque tú eras madre. Y déjame decirte que qué error el que cometí y quiero pedirte disculpas porque ser madre es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y volviendo a la migración, yo quería preguntarte, ¿hay momentos específicos en donde yo siento que recordamos que somos migrantes? Como que hay otros momentos en donde estamos viviendo bien, felices, no sé qué. Y, por ejemplo, yo ahorita estoy buscando apartamento y siento que es algo que me reta mucho y que a veces empiezo a decir, no, es que tal vez mi perfil no lo cogieron porque soy de Colombia. Porque probablemente si llega un español, a esa persona le van a dar prioridad. Y estoy casi segura de que es así. Y siento que es como, bueno, lo que es y lo tengo que aceptar, pero en esos momentos es donde digo, claro, es que yo no soy de aquí y esto se nota en cosas, en documentos. En ese sentido, quería preguntarte cuáles han sido como esos procesos o esas experiencias que te lo han recordado y que te han enseñado también sobre este proceso de emigrar. Cada vez que uno llega a un nuevo lugar, tienes que llegar a hacer papeles, a hacer el proceso migratorio para poder estar regular en cada país, ¿no? Y cada país tiene sus leyes, sus normas, sus tiempos, sus costos, su burocracia, que yo también pienso que esa es una forma también muy sutil de los gobiernos de cansar a la gente para que desistan de los procesos, ¿no? El más duro que yo he vivido ha sido en México. Fueron unos procesos migratorios bastante complejos, con mucha corrupción también, tanto así que nosotros ya llevábamos 5 años viviendo en México con papeles en regla, permiso de residencia, pagábamos impuestos, estábamos totalmente afincados en México y salimos a un matrimonio a Colombia y regresando a mi esposo lo deportan y no lo dejan entrar sin razón alguna. Nos dejan entrar a nuestra hija y a mí y a él no. Y lo dejan sin razón alguna. Lo dejaron en mitad de una línea en el aeropuerto. A nosotros nos hacen para un lado, a él lo hacen para el otro. Y obviamente el sufrimiento de una chiquita a los 12 años, ver cómo a su padre lo vienen y lo meten a un cuarto como si fuera un delincuente porque sí, y tiene que abordar un avión para regresarse al país de procedencia, pero su país de procedencia no vivíamos allí hacía 6 años, 7 años. Entonces le toca regresarse a Colombia y lo que duró casi un mes y medio mi esposo en un país donde no tiene trabajo, donde el trabajo aquí se está perdiendo. Nuestra hija tenía que entrar al colegio, donde no había nadie que nos diera solución de nada, ni abogados, nadie. Mi marido se quedó en el limbo y obviamente fue una situación que dolió emocionalmente, una situación donde quedamos Sara y yo solas en un país que no era el nuestro, Ray de una u otra forma también en un país viendo qué voy a hacer para volver a estar con mi familia ¿Y y esto nunca se supo la razón? quitaron la alerta, supuesta alerta migratoria, la quitaron al mes y medio, más o menos, casi 2 meses. Llegó un comunicado como, una disculpa, se baja la alerta.
Entonces, sí, son procesos duros, procesos donde tú dices, pero ¿por qué si yo he hecho las cosas bien? Yo llegué teniendo una tarjeta, la tarjeta te la quitan, te la rompen, es un exceso de poder, es un querer hacerle daño al otro, es un no me importa cuántos años lleves aquí, si has hecho las cosas bien, si no las has hecho, no hay un filtro, ¿sabes? Y cuando tú eres migrante, tú puedes tocar embajadas, consulados, que todo es diplomático, todo queda en cartitas. No hay nadie que se moje por ti. No, eso no existe. No sé quién tendrías que ser para que se mojen por ti. Porque ni siquiera el alemán se mojó en su momento por mi esposo en México. Entonces sí, ha sido duro, como te está pasando, Cami. No es fácil. No es fácil coger una maleta y volver a conseguir un piso donde vivir. ¿Qué filtros son los que tienes que pasar? ¿Qué ideas tiene el otro de ti? Porque tú puedes tener una idea de la vida, pero esa idea no es la misma del otro. Mm. Y pasar todos esos filtros son como filtros de aduanas. Cada cosita que tú vives en el extranjero es como estar pasando un filtro de aduana. Y aquí creo que entra un tema que yo creo que a todos los colombianos nos pega y es el hecho de ser colombianos, que ya El de por sí lleva prejuicio. un estigma tanto en cualquier reunión social. A mí ya hace el sábado me pasó que si tenía mermelada de cocaína, estábamos hablando de mermelada, de hacer mermelada y me dijeron, ¿y usted qué carga con mermelada de cocaína? Ese chiste. Cuando tuve mi bebé, tenía, no sé, 15 semanas de embarazo, qué sé yo, el médico, un pequeño narco. Ush, Y yo No. decía, pero qué Oye, pero eso sí locura. es un abuso total es, de todo. es violencia, es una violencia Violencia absoluta. constante. Y lo cargamos con el ser colombianos. Ahora, eso, y ahora que creo que Diana de pronto nos puedes contar cómo fue tu experiencia también en tu búsqueda laboral en cada lugar, porque eso es otro reto más. Soy colombiano, soy extranjero, estoy un poquito menos. Yo llegué a trabajar aquí en España, conseguí trabajo fácil, ¿para qué? Pero fue fácil, no era en mi carrera. Yo estuve en la restauración, en lo que es hostelería, entonces yo administraba 2 heladerías italianas. Quedé embarazada y decidí, o sea, dedicarme al 100% a mi embarazo. Yo no quería trabajar y cargar con barriga una responsabilidad de un trabajo, no, ese no era mi objetivo. Pero cuando llego a la Alemania, que fue prácticamente después, inmediatamente, a mí me dijeron, si usted quiere hacer aquí algo en comunicación social y periodismo, pues es que prácticamente le tocaría volver a estudiar la carrera. Homologarla, no le van a homologar a lo sumo una materia y trayendo todo apostillado y con las últimas notas, bueno, mejor dicho, eran como 2 años aproximadamente en papeleos. Y yo dije, no, yo no tengo tiempo ahora de homologar títulos. Yo ahorita tengo que estar es para mi hija. O soy madre o me pongo a estudiar otra vez. A homologar, sí. Y es triste saber que se piensa que porque fuimos educados allá es menos válida la educación. Yo te puedo decir que yo he escrito más de 120 aplicaciones a trabajos y fue para mí un golpe en el ego, en el autoestima, en lo que se quiera. Yo cuando viví en Múnich, yo volví a ser emprendedora y la Cámara de Comercio me apoyó. Y allá en Alemania te apoyan. Si tú haces un business plan meticuloso, con estándar alemán, tú vas y te entrevistas con ellos te dan asesores, te dan incentivos económicos, te dan mucho apoyo, puedes hacer tú una marca de algo, un emprendimiento de algo. Yo me cansé de querer pretender ser la empleada de otras firmas. O sea, sí se puede ser uno mismo el gestor de sus propios sueños. Y Alemania en eso sí te puede apoyar. Entonces es como también irse encontrando, ¿no? Uno en qué lugar, qué este territorio que me puede ofrecer.
Y entonces, cuándo empiezas a dedicarte a la terapia sistémica, que es justo de todo lo que estamos hablando, los sistemas migratorios y todo el proceso que has pasado tú? Yo me empiezo a dedicar no a brindar la terapia, sino a hacerme terapia a mí misma. Raig y yo nos casamos, nos vamos a La Garrocha, de La Garrocha nos vamos a Alemania, de Alemania a Colombia, y cuando regresamos a Barcelona, ahí tengo una noche muy oscura del alma, donde bajé al inframundo y donde no quería más esa versión de esa Diana en ese momento. Y fue cuando la vida te va dando respuestas a través de otros y de otras personas y llegó la biodescodificación a mi vida, llegó un libro maravilloso también a mi vida que es el Curso de Milagros y ahí empezó mi formación aquí en España, al lado de Enrique Corbera y ya llevo 12 años, 13 años formándome, estudiando. Qué lindo que hayas como encontrado una manera de enfocar ese fuego para la ayuda para otros, para acompañar a otras personas en sus procesos. Y hay algo que yo quería preguntarte con respecto a este proceso migratorio en general de todo lo que has vivido. ¿Cuáles han sido esos recursos que encuentras de contención? ¿De qué manera has logrado llegar hasta aquí hoy, siendo esta Diana que trabaja ayudando a otros, que es familia, que tiene todo esto para mostrarnos? ¿Cuáles han sido esos recursos que te han acompañado, que has logrado encontrar? Pues algo que me dicen mucho, sobre todo mis hermanas mexicanas, es que admiran mucho la capacidad que yo tengo de hacer tribu rápido. Y yo también. Yo creo que eso me ha mantenido a flote y me ha mantenido una sonrisa en el corazón, el saber que si me levanto de un lugar, puedo contar con alguien, pero porque yo también lo he ido a buscar, porque he ido yo a abrir mi corazón y decir, hola, aquí estoy, soy Diana, ¿quieres que nos conozcamos? ¿Quieres que nos nutramos? ¿Quieres que compartamos un momento de tu existencia y la mía y podamos nutrirnos? Yo creo que eso es muy importante en cualquier proceso migratorio sobre todo las mujeres. Los hombres son más pragmáticos y tal vez se han tenido que aprender a sostener ellos mismos solos en su silencio, pero las mujeres sí somos más de un abrazo, de una mirada, de una caricia, de una Y de palabra. construir red. Siento que nos hace mucha falta, incluso ni siquiera con nuestra pareja. Uno siempre necesita una amiga mujer. Sí, totalmente. Sí, eso yo creo que es lo más rescatable, que las mujeres no nos den miedo a levantar la mano entre nosotras, a ser vulnerables, a mostrar nuestras heridas, nuestros procesos, nuestras tristezas, pero también nuestras alegrías y nos aprendamos a mecer unas a otras. Y qué admirable, de verdad. Digamos que cargues con tu maleta para todo lado, que lleva con uno identidad, historia, raíces y las plantes nuevamente con tanta energía y con tanta sabiduría. Sí, Sí, así es, la verdad es que se va aprendiendo de cada momento te va enseñando algo y ya cuando te acercas a los 50 te vas volviendo más profundo, además también con todos estos eclipses. Es una cosa que uno dice, Dios de mi vida, ¿dónde vamos a parar? Hay que seguir tejiendo lazos, puentes, ayuda, contención. Necesitamos sembrar semillas distintas a todo lo que estamos viendo últimamente y siendo presentes, nosotras presentes en el lugar en el que estamos. Y que cuando necesitemos ayuda, no les dé miedo levantar la mano y decir, necesito ayuda, necesito contención. me encanta. Y eso es algo que me encanta de este momento en el que vivo como mujer y escucho, en donde ya las mujeres dejan de ser competencia para ser amigas
y para ayudarnos entre todas y para escucharnos y para abrazarnos y para decir no más esa huevonada de ir en contra de otras mujeres, sino al contrario. Bueno, Diana, qué lindo que nos hayas hablado desde el corazón de la mujer migrante. Qué lindo que también con tu sabiduría nos hayas enseñado mucho a dos mujeres que somos migrantes y que estamos también en ese proceso de echar raíces, pero también no sabemos qué tan profundas en este momento. Gracias por haber estado en este espacio y haber abierto tu corazón. Siento que esta conversación nos ha alimentado mucho y nos ha dado mucha fuerza para esto que estamos viviendo ahora. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartirnos tus experiencias. Queremos saber en los comentarios que nos digan qué procesos se les han despertado, tal vez, qué reflexiones se les han despertado. Vamos a dejar las redes de Diana. Espero que me entiendan con el Diana, porque estoy rodeada de ellas hoy, pero Diana vamos a Moore. dejar sus redes por si alguien quiere acompañamiento terapéutico. De verdad que esto es muy hermoso y ha sido una voz menguante que nos ha encantado. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias Cami, gracias Diana, gracias a Con todos. mucho amor para ti y para todos los que nos escuchan.